Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Pero primero dejadme que os cuente una cosa que a lo mejor no conocéis. El primer comunismo de la Unión Soviética, cuando estaba Lenin y posteriormente con Stalin, prohibió la religión, ¿de acuerdo? Prohibió la religión, pero también prohibió el nacionalismo, esa idea de nación. Ellos defendían el internacionalismo comunista, ese primer comunismo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo prohibían? Pues porque básicamente el comunismo tenía que llenarlo todo, el partido debía llenarlo todo. Y si el partido no es lo primero, si lo primero es Dios o tu religión, entonces el partido no lo es todo. Te puede llevar a rebelarte contra el partido. No querían eso, lo prohibieron. Tampoco el nacionalismo, porque claro, se están expandiendo por otros países. La Unión Soviética se expandió por muchísimos países. Forzaron el comunismo en todas partes. Entonces no les interesaba que en Ucrania, por ejemplo, parte de la Unión Soviética, existiera un nacionalismo ucraniano fuerte, porque se podía querer que no fueran un solo partido. De todas maneras, a diferencia de los 70 años que emplearon esta gentuza en darse cuenta de que el comunismo no funcionaba, aparte de matar a la gente de hambre, claro, y matarlos literalmente, se dieron cuenta muy rápido de que esa estrategia no servía. ¿Cuándo se dieron cuenta? Pues se dieron cuenta en la Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Mundial no se podía pedir a los rusos que fuesen a morir por la Internacional Comunista, ¿de acuerdo? No se podía prohibir eso. No se les podía pedir eso. ¿Por qué? Porque ¿quién va a morir por un ideal político? ¿Quién va? Ni siquiera los capitalistas. ¿Le vas a pedir a un capitalista ve a morir por la obtención de los derechos de producción? No, no son buenas razones por las que un ser humano va a querer ir a la guerra. No son razones por las que vas a querer morir por alguien, por un ideal. De hecho, lo que se utilizó fue llamarlo y rescatar el patriotismo. Se rescató el nacionalismo, se rescató el patriotismo y se rescató incluso la religión. Así, en la Segunda Guerra Mundial, los rusos la llaman la guerra patriótica, la gran guerra patriótica, porque tuvieron que recuperar rápidamente esos valores nacionales para pedirles que murieran por su país, no por el comunismo. Y incluso salió la iglesia, rescataron a la iglesia para decir que era un deber defender a la patria porque Dios está de su lado, bla, bla, bla. Porque claro, es más fácil pedirle a alguien que cree en Dios que muera por defender la verdadera creencia de Dios. ¿Esté equivocado o no? Eso lo podemos ver también en los yihadistas. Los yihadistas no los compran con dinero. Cuando cayó la Unión Soviética, a los rusos se les compraba con un maletín, a la República Soviética se les compraba con un maletín lleno de dinero. Esto cambió con los terrorismos yihadistas, que podías poner mucho dinero sobre la mesa, muchos de ellos ya eran ricos porque venían de Arabia Saudí, pero no renunciaban a sus creencias, a sus valores, a morir por ellos y a matar por ellos. Estos valores son vitales a la hora de pedir que alguien realice acciones peligrosas o de alto sacrificio para uno mismo. Es una razón biológica otra vez. Si a ti te dicen que luches por tu hijo, no vas a hacer lo mismo que luches por el capitalismo, ¿no? O que luches por el libertarismo. Es tu hijo, joder, no lo vas a defender, te va a salir del alma defenderlo, ¿de acuerdo? Pues este mismo tipo de cosas las quiero relacionar con dos cosas. La primera es con la lucha cultural. Renunciar a los valores, relativizar los valores de nuestras sociedades, lo único que hace es que los jóvenes y todas las personas necesiten valores con los que identificarse y se adscriban a los valores más fuertes. ¿Qué ocurre? Pues por ejemplo en Rusia no ha relativizado eso y ha seguido potenciándolo. Tienes una población que está más o menos dispuesta a defender esos valores. Luego además entrará la guerra de Ucrania, etc. Pero esos valores deben seguir ahí para poder luchar, para defenderte de ellos. Porque si tú tienes unos valores relativos, líquidos, no defendibles, lo más probable es que ellos te ganen la partida, porque tú no tienes nada por lo que luchar.
Esto lo quería relacionar sobre todo con el tema de lo que está sucediendo en Francia. Y ese tema sucede no solo en Francia, sino en muchas cosas. Si mañana invadieran Ceuta y Melilla, con el relativismo moral, la falta de valores, de identidad nacional, de defender España, por ejemplo, si mañana invadieran Ceuta y Melilla, dudo muchísimo que hiciéramos algo. Porque ellos están comprometidos con esa idea de Gran Marruecos, de invadir eso aunque nunca fuese de ellos, y el pueblo en general tiene esa idea nacional bastante presente. Sin embargo, aquí a la mitad de España progresista, le da vergüenza ponerse una bandera de España en el coche o en su casa. E incluso lo hacen con cierto reparo cuando gana la selección española. Entonces, ese valor ha desaparecido. Luego, de parte, está la religión. ¿De acuerdo? Que nosotros, día sí y día también, ridiculizamos, minusvaloramos, tachamos de estupidez, poco menos que de terraplanismo. Yo he sido ateo, pero yo no hago eso. Lo tachamos de eso. Y luego, cuando vengan los que sí creen que Dios es importante, que sí creen que la religión es importante, cuando den identidad a la gente con esa nueva religión, con cualquier religión, da igual la que elija. Mucha gente ignora, por ejemplo, que los budistas estaban combatiendo guerras religiosas. Los budistas, sí, esos que dicen que no tienen Dios, sí, estaban haciendo atentados terroristas y luchaban militarmente contra gente, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso ocupará ese espacio que suelta. Hay una frase que me gusta mucho, que se soltaba antiguamente en los 80, me parece que es que llega alguien a la puerta, vamos a poner que un testigo de Jehová, ¿no? Que es lo típico que tenemos en España. Llega un testigo de Jehová y dice, oiga, ¿quiere usted conocer al verdadero Dios porque usted será católico y yo le vengo aquí a hablar de los testigos de Jehová y no sé qué? Y le dice el otro, no creo en mi Dios, que es el verdadero, voy a creer en el tuyo. Pues al menos esa persona tenía claro que había un Dios que era el verdadero, que es una contradicción, ¿no? Que no cree en él, pero es el verdadero. Esa es la broma del de este. Pero el problema es cuando ni siquiera hay un reclamo, como no tengo nada que defender porque no creo en nada, creo que la religión es estúpida y tú, estúpido, vete con tus cosas. Ya, pero si esa persona se junta con muchos, va a pasar lo mismo que pasa en Turquía. No hace falta inmigración para eso. Por cierto, no hace falta. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Erdogan en Turquía? Erdogan heredó un país que estaba basado y que era próspero gracias a la laicidad, a la tolerancia y a la seguridad. ¿Por qué? Porque se impuso obligatoriamente una laicidad del Estado en Turquía. Eso era antes de que gobernara Erdogan, que se ha tirado ya 20 años allí gobernando, igual que Putin. ¿Qué es lo que entendió perfectamente Erdogan? Pues que la identidad de la gente, los valores de la gente eran musulmanes, aunque la Constitución dijera que era laica. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha estado 20 años gobernando, reforzando los valores islámicos, recalificando la iglesia de Estambul, etcétera, haciendo gestos por el Islam. ¿Por qué? Pues por varias razones, porque los laicos no van a dar su vida por nada, no van a ir a votar en bloque ni se van a unir por nada, no tienen valores conjuntos. Sin embargo, los musulmanes, que creen que el Islam es lo mejor y que todo el mundo que no se convierta en el Islam está condenado y puede contaminar a otros, esos valores, equivocados o no, sí defienden cosas con energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nada, que ese Islam ha crecido y ha tenido éxito, porque llevan 20 y tantos años gobernando. Pues esto mismo, y siento haber dado este gran giro, porque lo quiero relacionar todo con la relativización de los valores, la falta de valores genéricos que debemos tener para poder resistir un embate como lo que sucede en Francia. Olvidaos de la inmigración. La inmigración en sí no es el problema. Caminad conmigo. Vale, esperad un momento a enfadaros por pensar que la inmigración no es el problema. Mirad, en España hemos tenido comunidades de gitanos durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo con terror las veces que me atracaron y eran gitanos, por cierto, o las veces que me pegaron los gitanos. Conozco y he tenido amigos gitanos
Y sé que esto no es una gran mayoría. Los gitanos son más españoles que los propios españoles. Llevarán más apellidos, tendrán más apellidos españoles y gitanos que, por ejemplo yo. Es decir, no han tenido que venir de lejanas montañas, ¿de acuerdo? Están en España ya. El problema es los valores y la identidad. La comunidad gitana tiene una identidad muy clara. Durante la independencia, el golpe de Estado de independencia en Cataluña, durante ese golpe de Estado, los gitanos se rebelaron contra eso y dijeron que eran españoles. Eran, fijaos, las personas que menos abducidas estaban por la corriente independentista y lo de votar y todo este rollo, ¿de acuerdo? Acordaos que entraban en barrios gitanos y los echaban de allí a los independentistas. Esta gente tienen sus propios valores que son realmente fuertes, son bastante religiosos y podemos estar de acuerdo en muchos casos muy equivocados, pero tienen esos valores y esos valores no se han corroído. ¿Cuántos gitanos se habrán convertido al Islam? Ya te digo yo que menos que la mujer media occidental que no tiene religión propia. Es escandaloso, de hecho se estudió hace tiempo, se ha estudiado en Rusia, muchas mujeres que se iban a Siria se convertían al Islam para casarse con un yihadista. Estas personas, eso ha sucedido en todo el planeta, por cierto, esas personas van buscando valores porque les han retraído, se les han relativizado todos los valores que tienen. Entonces, por esa misma razón, estas personas caen en otro Dios. Una cosa que me llamó la atención mucho en Alemania, siento me estoy alargando muchísimo en estos vídeos, pero como hablo poco con vosotros, me gusta compartir vivencias. Yo recuerdo cuando fui a Alemania, que ya en España, hace 20 y tantos años, 20 y algo años, creo, sí, 20 y algo, recuerdo que nadie era cristiano, o muy poca en Berlín, ¿vale? No en Bavaria ni nada de eso, en Berlín. Había muy pocas personas cristianas, sin embargo, pues uno eran budistas que creían en la energía, mi compañero de piso creía en los ángeles, que eran entidades de energía animista y ponían símbolos de transformación, y eso en sí mismo decían, no, es que los católicos son ridículos, pero yo pongo símbolos de energía en mi casa. ¿Cómo es ese dicho, no? El que a cualquier santo le reza, ¿no? El que no tiene Dios a cualquier santo le reza, algo así. Recordádmelo en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues eso mismo es lo que pasa en España y es lo que pasa en Francia. En Francia se les ofrece por un lado la nada, unos valores prácticamente el uno de laicidad, otra vez volvemos a la laicidad, a la imposición de la laicidad de las de estas públicas, una imposición que tiene los pies de barro, como hemos visto en Turquía, ya que en Francia hay laicidad, pero si hay más musulmanes votarán que se quite la laicidad y Santa Pascua. Entonces, eso no se va a poder forzar. Entonces, no hay valores de ese tipo. Se están quemando iglesias en Francia. De vez en cuando se queman. Son una suerte de coincidencias que suceden en Francia. ¿Qué es lo que ofrecen? Al menos la cultura española tiene una serie de identidades ahora mismo que son bastante asequibles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la Semana Santa sigue estando presente. Pese a que yo no voy a la Semana Santa, ¿de acuerdo? La Semana Santa sigue estando presente en muchas partes de España. Los Sanfermines siguen estando presentes. Son ciertos vestigios de valores que hemos tenido durante mucho tiempo y a la que la gente no va a querer renunciar fácilmente. Por eso nosotros no hemos tenido esa deriva que ha tenido Francia. No se trata de que sean inmigrantes, se trata de que viene una sociedad que tiene unos valores más antiguos, más arcaicos o más modernos, que da igual. Que viene una sociedad, unos jóvenes, que esto es importante verlo, vienen unos jóvenes a un país que es Francia, que tiene una relativización total de los valores, que creen eso de la igualdad, fraternidad, no sé qué, libertad de creencia, libertad de no sé qué, no sé cuánto. Los valores franceses, ¿cuáles son? A ver, un argelino tiene una religión y tiene una comunidad, y tiene una forma de actuar, y tiene una serie de valores. Identidad, les da una identidad. Cuando cumplen 12 años, 13 años, 14 años, 15, tiene una serie de identidades, igual que teníamos en este país, donde la religión era muy importante. Yo recuerdo hacer mi primera confesión, mi primera comunión, tenía una serie de valores, y yo ya me crié en democracia. Pero esos valores se han ido perdiendo, y Francia nos lleva a la delantera en ese tema.
Ahí ya la religión está desahuciada completamente de la esfera pública, no se identifica nada de Francia con la religión, no tiene una serie de valores. Esto puede ser bueno en algunos aspectos porque nos permite ser más libertarios, más individualistas en nuestros valores, el no molestar a otros hasta que no te molesten, pero tiene el problema de la identidad. Y ese es el problema que existe desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Ese es el problema que tiene desde mi punto de vista en Francia. No tienen identidad, le ofrecen una ausencia de identidad, una oportunidad económica, pero una ausencia de identidad. Tú aquí trabajas, pero tú no puedes tener unos valores de este tipo, o estos valores de este tipo a nosotros no nos importan, etc. Y por otro lado, tiene su antigua cultura que le ofrece un camino recto, un camino fácil de seguir. Una religión que ocupa no solo la religión, sino también parte del Estado. Porque las religiones islámicas ocupan parte del Estado. No tienen esa separación entre Iglesia y Estado. Esos valores es un camino fácil de seguir que les da identidad a los jóvenes. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pasa. Si tú tiendes a relativizar todos los valores que tienes, ya ahora se relativiza hasta lo que es un hombre, o lo que yo valoro, o lo que puedas valorar, te dicen cosas como, ¿por qué vas a celebrar el Día de la Nación? No eliges dónde naces, relativizando totalmente eso. Sin embargo, en Argelia lo tienen claro, o en Marruecos. Tú eres marroquí, hay que estar orgulloso de ser marroquí, eres hijo de un califato musulmán, y todo esto nos lo han robado, nos crean una sensación de identidad. ¿Y qué es lo que ofrece Francia? Es verdad, hemos tenido colonias, qué malos hemos sido, todos los franceses tenemos que estar arrepentidos porque hay que ver qué malos éramos, los blancos somos muy malos, no sé qué, igualdad, los musulmanes, pobrecitos los musulmanes, porque le hemos prohibido lo del pañuelo y es que somos unos nazis con lo del pañuelo, etcétera, ¿no? Eso es lo que vende Francia. Y España va por el mismo camino. Vamos más lentos porque llevamos menos tiempo en democracia. Teníamos nacionalcatolicismo hasta hace 40 años, 40 y tantos años. Entonces, ahora nosotros vamos a ir con bastante retraso porque nuestros valores los hemos ido perdiendo más lentamente. Francia llevan perdiéndolo un montón de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, todo este tipo de cosas, todas estas faltas de valores identitarios que los jóvenes necesitan y los seres humanos necesitan asirse, aunque sean irracionales, necesitamos asirnos a este tipo de cosas. Un comunista no deja de ser una persona que abandona una religión y se pone a otra. Nada le convence de que el sistema falla o de que esté mal. Nada le convence de eso. Y el comunista pasa de creer en Jesucristo a creer en el líder que es capaz de planificar su vida, y el Estado es el Dios y planifica su vida. Entonces, ¿por qué los países comunistas no se ven afectados tanto por este tipo de corrientes identitarias externas? Pues porque tienen su propia identidad interna y la laminan a la oposición. Y tienen sus propios valores en ese aspecto. Bueno, en definitiva, este largo vídeo es para decir que bien, para bien o para mal, nuestros valores son muy líquidos. Y por lo tanto, las juventudes, que eso es básicamente la correlación que nadie hace, que los inmigrantes jóvenes, los inmigrantes son mayoritariamente gente joven, mayoritariamente. La mayoría de delitos se cometen en sociedades, la comete gente joven, y por lo tanto, la representación de los inmigrantes normalmente está mucho más avanzada que la de los nacionales, porque son más jóvenes, en proporción son más jóvenes que la nacional. ¿Vale? Es como si dijéramos que la corrupción, por ejemplo, política, la hacen los nacionales, los blancos nacionales católicos o antiguamente católicos. No, es que la mayoría de los casos de corrupción en España la realizan gente mayor, porque necesitan cargos de poder. Para llegar al cargo de poder necesita gente mayor y necesitas haber vivido en este país bastante tiempo, o al menos tener una edad. Entonces, pues ¿quién la realiza? Pues los jóvenes normalmente realizan unos delitos y los mayores otros. Los inmigrantes tienen más jóvenes, por lo tanto su representatividad está más alta. En definitiva, no es tanto la inmigración, sino es la cultura. Y el enfrentamiento que tiene esa cultura, ¿de acuerdo?, con el resto de cosas, en su sociedad. Si queda incontestada esa cultura, pues
será arrollada por los que tienen identidad. O sea, será reemplazada. Esto lo estamos viendo en Estados Unidos. Tienen su propia guerra de identidad. Los woke y los otros, los que quieren... Y los woke y los conservadores. Entonces, ¿qué tienen que ofrecer? Si los conservadores no se defienden diciendo que ser cristiano no es un pecado, que no se defienden diciendo que no van a renunciar, por ejemplo, a que los hombres puedan ser mujeres y viceversa, etcétera. Si van a renunciar a eso, perderán la batalla cultural y lo arrollarán los woke. Pero ahora mismo se está dando esa batalla. Pues lo mismo sucede en Francia con ese tipo de cosas. Entonces, en definitiva, es que aunque tengamos valores libertarios, debemos seguir teniendo valores de mucho tipo y defenderlos siempre. Pensar que los valores son algo relativo, que es algo que se puede dejar al libre albedrío de cada uno, y que no debemos combatir otros valores, es el gran error que cometen los liberales. Por eso nunca tendrán ese dicto los liberales. La derecha y la izquierda, en la derecha ofrecen más bien conservadurismo, identidad nacional, ese tipo de cosas, ofrecen unos valores, y en la izquierda han pasado a la indefinición. En la izquierda, antiguamente, la izquierda en todos los países, excepto en España, es nacional, ofrece valores nacionales, porque como he dicho al principio de este vídeo, en la Unión Soviética descubrieron que si no defiendes la patria, eso te lleva a lo que te lleva. Por eso los cubanos son socialismo o muerte, por eso lo defendían. Entonces la izquierda te ofrece nacionalismo, sí, pero inclusivo. Y si es una religión tal, no me gusta, y si esta no sé cuánto. ¿Cuáles son tus valores? Pues la izquierda es ninguno. Básicamente que compartamos cosas, ¿no? Que compartamos cosas. Y claro, eso es más difícil de defender, ¿no? Bueno, me he alargado muchísimo, lo siento mucho, estoy desentrenado, pero estoy medio de vacaciones con mi familia aquí en Georgia. Y bueno, pues deciros que dejéis un comentario, si no os gusta que sean tan largos, pues no me escucháis. ¿Qué queréis que os diga? Cuando saco tiempo os lo enseño, y de hecho no voy a hacer ni miniatura de este vídeo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dejádmelo en los comentarios, dale a me gusta y suscribíos al canal. Un abrazo fuerte.